Bien, hola, continuando con el ejercicio del carrito, pues aquí he abierto los dos archivos, el de la fotografía original del juguete y el que guardamos nosotros en la herramienta de Autodesk Sketchbook. Aquí algo pues muy particular, y es que fíjense que cuando guarda en formato PNG, que fue perdón, PSD, genera una transparencia, ¿no? Es decir, no tiene un fondo de color, sino transparente. Entonces, en este caso, lo que voy a hacer es que voy a crear una capa nueva, la voy a poner detrás y vamos a utilizar acá un color de fondo blanco, ¿sí? Pues, básicamente, pues eso es lo que voy a hacer. Pero voy a tomarme el atrevimiento de hacer algunas modificaciones en mi propio dibujito. Y básicamente, fíjense, aquí simplemente estoy reposicionando el dibujo. Y el cambio que voy a hacer es el siguiente, y este ustedes lo podrían hacer de una manera u otra utilizando pues lo que yo llamo eh, la idiosincrasia indígena o la maña indígena. ¿Cuál es? Pues básicamente yo voy a coger esta selección, que en su caso es simplemente coger el dibujo y voltearlo y luego calcarlo. Lo que yo voy a hacer es copiarlo en una capa nueva. Esto lo que estoy haciendo es copiando en una capa nueva y lo voy a voltear 90 grados. Aquí pues no importa la orientación siempre y cuando sea 90 grados. Y voy a fijarme, voy a basarme en esta posición. Fíjense que las llantas en realidad son un poco más angostas, pero lo que quiero es realmente dejarlo en una posición que realmente se ajuste a cómodo. Fíjense que el dibujo que yo hice originalmente pues es un poco más, está en una escala más bien inexacta, ¿no? Una proporción inexacta. No solamente las llantas, sino el ancho de la carrocería. Entonces, esto podría interpretarse obviamente pues como un error bastante delicado, pero pues por ahora simplemente voy a hacerle las correcciones. Entonces, una jugada es decir, si no estoy utilizando una regla como tal, lo lógico sería entonces siempre utilizar el calco como una muy buena manera de referenciarse. No tengo una regla a la mano, pues puedo utilizar el mismo dibujo que ya hice, voltearlo y calcarlo con otro papel para tener en cuenta las proporciones. Hagan cuenta que este dibujo que está acá es este mismo, solamente que lo volteo para tratar de encontrar la proporcionalidad correcta del dibujo. Entonces aquí voy a tratar de utilizar, voy a corregir la selección y lo que voy a hacer es básicamente estirar esto un poquito hasta que me dé listo. Aquí pues simplemente lo corregí de esta manera, y si me preguntan, en realidad así lo hacen muchos artistas super guau para corregir sus dibujos. Es decir, esto no es, digamos, algo inético ni mucho menos, o calificarse de chambón, porque realmente es una estrategia que suele usar uno mucho, sobre todo cuando está dibujando a mano alzada. Básicamente esta es la proporción. Podríamos hacer dos cosas, o bien dejarlo así de ancho o dejarlo así de ancho. Entonces esta sería, digamos que una posibilidad. Creo que resulta mucho más cómodo si lo dejamos de la proporción original. Es decir, voy a hacer acá una cosa. Y aquí esta herramienta Photoshop, pues como ya sabemos, no nos permite dibujar de una manera muy técnica como lo vimos en el otro programa. Sin embargo, bien, igual este trazo no importa que quede extra, pero acá pues podemos hacer perdón, acá otra vez la embarré, es esta. Entonces aquí lo que voy a tratar de hacer simplemente es
corregir el ancho de la llanta, y acá también tengo que hacer una corrección en el grosor del pincel, más bien eso. Bien. Listo. Y acá lo mismo, obviamente como es apenas un dibujo en etapa de boceto, pues los errores acá, las correcciones son perfectamente viables, no hay lío. Bien, lo que yo voy a hacer ahora es que voy a quitar, esto es como si ustedes lo estuvieran calcando, vuelvo y digo, entonces voy a quitar esta mitad de acá, control C, control V, entonces, ¿es este el dibujo? Sí, acá. Perdón, aquí hice una cosa, y es que las llantas las dibujé en esta capa blanca. Bueno, ni modo, tengo que volver a corregir. Bien, voy a corregir esto acá otra vez. Ahora sí. Fíjense que de una u otra manera el trazado, aquí tengo que hacerlo un poco más oscuro. El trazado original de la otra herramienta de software, pues es un trazado un poco más fino, más exacto. Sin embargo, pues acá pues nos ayuda un poquito a entender ciertas cosas. Así que por ahora no nos preocupemos. Bien. Ahora voy a hacer lo que iba a hacer inicialmente, y es que cojo toda esta selección, lo voy a copiar, control C, control V, y voy a trasladarlo arriba, otra vez un poco más simétrico, eso. Y en este caso lo voy a voltearlo ayudándome de Photoshop, pero si ustedes lo estuvieran dibujando a mano, pues simplemente es voltear la hoja de papel y trazar por el reverso, o sea, básicamente sería como eso. Pues lo que estoy haciendo acá es simplemente volteando y cambiar la simetría del dibujo. Fíjense que aquí hay un detalle con el trazado, y es que aparentemente una de las dos herramientas está mal, o Photoshop o el dibujo de Autodesk. Pues, y realmente aquí lo que yo voy a hacer es básicamente quitar todo lo que hice de carrocería y voy a dejar las llantas. Listo, ahí están mis llantas más o menos cuadradas. Obviamente vuelvo y digo que hay una serie de errorcitos, sin embargo nos puede llegar a servir por ahora. Bien, va a hacer un pequeño ajuste. Listo. Bien, voy a guardar el archivo, y ahora lo que voy a hacer es hacer el trazado en negro para fijarme un poco en los detalles. Entonces en este trazado en negro ya voy a tratar de hacerlo tal cual, como si fuese definitivo el dibujo. Entonces vuelvo y digo, este es un ejercicio hecho a mano alzada, y se supone entonces que debe ser lo más orgánico posible, es decir, no ayudarme mucho, no ayudarme nada de hecho de herramientas como la regla. Pues, esto es con el fin de que le aprendamos a coger un poquito de pulso primero, le perdamos el miedo
a equivocarnos, a dibujar y cometer errores. El borrador puede ser el mejor amigo, pero también nuestro, nuestro peor enemigo en términos de que nos genera dependencia. Y de lo que se trata acá es de simplemente aprender de las cosas que estamos haciendo sin miedo a que nos vamos a equivocar y que lo que estamos haciendo está mal y nos van a regañar. Eso no importa. Entonces lo que importa es simplemente ser pulido cada vez más, ser más exacto cada vez más, pero como de lo que se trata la materia, ser también muy expresivo. Fíjense que aquí yo ya voy a empezar a hacer unos detallitos, y estos detallitos es básicamente hacer este pequeño dibujo que tiene nuestro diseño originalmente. Entonces más o menos esto está a esta altura. Bien, más o menos esta es la idea del diseño. Obviamente aquí no tengo una referencia muy exacta de la forma que tiene los huequitos de la toma de aire. Sin embargo, acá nos da una referencia más o menos cercana. Vamos a hacer lo propio con las llantas ahora. Aquí yo lo estoy haciendo a pulso, no estoy utilizando regla, no estoy utilizando escuadras ni nada, ni las ayudas de las líneas guía de Photoshop. Simplemente es un dibujo a mano alzada. Bien. Entonces pues esto me ayuda un poco a entender. Aquí va el eje y digamos que el eje va de esta manera. Aquí voy a hacer una curvatura que es la que correspondería a nuestro carrito en la parte frontal, que aunque no involucre un rompimiento, por decirlo así, del plano del dibujo, fíjense que es muy curvo, pues sí nos muestra en qué momento varía la curva, ¿no? Y esto pues es bueno, por esta razón es bueno dejar diferentes tipos de referencia a nivel de concept del modelo que se va a realizar, pues para que el artista tenga claro cómo es que va nuestro carrito. Aquí voy a tratar de hacer lo más perfecta la llanta. Aquí de hecho está mucho más ancha de que es, ahora sí, como debería ser. Listo. Y es que dibujar con tableta gráfica ahora en mi caso es un poco complicado, siempre ha sido mi némesis. Entonces bueno, esto podría ser por acá. Fíjense que ya teniendo una guía del círculo exterior, pues es mucho más difícil, mucho más fácil dibujar el círculo interior, se comete menos errores. Pero en la práctica, digamos que sí es bueno seguirse basando en el uso del cuadrado. Aquí yo ya tengo mi llanta y ahorita lo que voy a hacer a continuación es que voy a seleccionarla, y esta de la selección es como si ustedes dibujaran la llanta. Y como tienen que hacer otra exactamente igual, pues fácil, simplemente simplemente lo que van a hacer es calcarla en la siguiente posición. Pues esto podrá ser una alcahuetería en un sentido estricto,
pero vuelvo y digo, acá se trata de ser más bien bastante prácticos. Aquí estoy haciendo el dibujo, si ustedes se dan cuenta estoy haciendo el dibujo conforme a lo que había pensado inicialmente y no le he hecho las correcciones que debía haberle hecho. Entonces, antes de continuar, voy a devolverme al dibujo original. Voy a hacer una fusión acá de capas. Entonces voy a hacer esas correcciones antes de continuar. Y las correcciones básicamente lo que es correr esta parte del dibujo. Más o menos esta es la posición en la que realmente debería estar. ¿Sí? Entonces, ya corregido, pues aquí ya me queda más fácil. Simplemente lo que tengo que hacer es coger esta pues la llanta. Ups, perdón. Listo. Ok. Bien. Aquí ya queda más fácil hacer lo que corresponde. Y lo que corresponde básicamente en este caso es simplemente hacer el resto del jarrito. Vuelvo y digo, este es un dibujo a mano alzada. Listo. Si se dan cuenta no he volteado la hoja. Usualmente tengo que voltear la hoja para que ciertos trazos me queden mejor. Pero aquí estoy tratando de no hacerlo. Fíjense que aquí uno pensaría que solamente una partecita del dibujo que corresponde a la entrada de aire pues se va a notar, ¿no? Obviamente. Entonces lo hacemos más o menos de esta forma. Bien. Bien. Listo. Aquí vemos algo que es supuestamente una entrada de aire. No es muy clara la posición, está como a ras de piso. Voy a hacerla en azul y primero voy a usar una figura geométrica para tratar de entender su proporción general. Entonces tengo esto, aparentemente va como por acá y como por detrás de la llanta. Listo. Y tiene una forma como elipsoide, perdón, es por aquí. Sí, es lo importante de primero hacer los trazados suavecitos. Obviamente lo que les había comentado anteriormente, aquí el trazado en azul equivaldría al lápiz H, pero a lo que voy en cuanto a esto que les estoy diciendo es que fíjense que aquí cometí un error y si lo hubiese hecho un poco más fuerte pues habría sido mucho más difícil de borrar, ¿no? Bien, aquí se alcanzan a ver como cuatro huequitos. Bien, digamos que eso es como por acá, sin embargo pareciera que es más alto, tal vez si es más alto. Bien, acá me está costando un poquito de trabajo, es porque no tengo el centro, ahora sí, pues teniendo el centro del eje horizontal pues me queda más fácil hacer la curvatura. Bien, digamos que aquí está el peluche. Ahora vamos para acá. Voy a hacer este trazado un tantico más delgado. Voy a darle 4 píxeles de grueso.
y voy a empezar desde aquí. Listo. Ahora desde acá. Listo. Listo. Más o menos. Más o menos quedó bien hechecito. Y ahora de esta forma, fíjense que tiene parece como una mordedura las entradas de aire, que vamos a tratar de darle la misma forma. Más o menos esta es como la forma que tiene. Ahora si me preguntan, pues lo más sencillo habría sido calcar, es decir, hacer lo que voy a hacer a continuación. Me parece que esto es importante que lo tengan en cuenta, porque se trata también de ser prácticos, ¿no? Claro, hay que ser pulidos, pero dentro de ese ser pulido se trata también de ser prácticos. Si el dibujo técnico todavía manejara ese nivel de rigurosidad fundamental de la academia, pues no existirían las herramientas de Autodesk, porque todavía todo se haría a punta de rapidógrafo y reglas. Entonces sí es bueno conocer herramientas tradicionales, obviamente, pero también es importante manejarlo de esta manera. Bien, por ahora eso es todo con respecto a esta parte. Si se dan cuenta, ha quedado bastante interesante. Bien, estaba cerrando el tutorial, pero creo que, bueno, creo no, evidentemente falta culminar algunas cosas, ¿no? Vamos a hacer el casco, perdón, nuestro piloto. Básicamente nuestro piloto es una esfera. Vuelvo y digo, mi pulso es de maraquero cuando pinto con tableta. Una de las cosas importantes que deben pues tener en cuenta cuando piensen en dibujar en vistas ortogonales, es que lo que le va a permitir a la persona que modele en 3 dimensiones es cómo es el objeto en su apariencia real. Y por ejemplo, esto que estoy dibujando acá, que es el visor del personaje, lo que se supone es que el visor va hasta ahí, es decir, cuando yo vaya a crear esto, bien sea de manera de textura o un polígono real, pues yo tengo que entender muy bien que mi visor, el diseño de mi visor va hasta acá. ¿Sí? Fíjense cómo lo dibujé aquí. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, esto lo que me quiere decir es que de toda la circunferencia, esto ocupa un muy buen espacio, y ese muy buen espacio es prácticamente algo cercano a los 160-170 grados, es decir, algo que si estos son 180, posiblemente me esté ocupando poco más de 150 grados. Es decir,
aquí hay 45, ¿sí? Aquí tendríamos 90 grados, tenemos un poco más de 120 grados, tal vez 120, 140 grados. Entonces eso es importante que lo tengan en cuenta ustedes en el momento de estar dibujando. Obviamente vuelvo y digo que yo lo estoy haciendo aquí a mano alzada, y ese mano alzada pues obviamente son todos los errores del mundo, ¿no? Pero lo importante es que si tengamos muy claro problemilla. Vamos a hacerle acá algo que pues diga que pues el piloto va agarradito, tal vez con una puntilla o un elemento de madera, no sé. Mira, aquí voy a quitar un momento las líneas guía porque lo voy a empezar a hacer a pulso, voy a hacer gala de mi pulso. Entonces voy a fijarme en primera instancia esto como está acá. Ok, entonces se supone que este dibujo, esta parte de acá pues va así, ¿no? Entonces línea recta, curva, y acá el eje. Obviamente ahorita les voy a mostrar algo importante en este esquema. Tenemos la mitad, bien, y acá tenemos nuestra otra curvatura, y acá viene algo importante, y es la coincidencia entre estas dos vistas. Aquí voy a hacerlo lo más, obviamente tendría que tener también el dibujo frontal, pero pues en este caso voy a prescindir de él por un momento. Pero pues aquí tenemos algo muy cercano, ¿no? Yo le hice 5 lineecitas, una, dos y una central que se la voy a hacer acá en el, tratar de hacerla acá en el centro, bien. Ok, y me falta ahora esta llanta. Bien, listo. Nuestro eje aquí está un poquito corrido, me da la impresión. Bien, ahora como esto es curvo en el eje vertical, es decir hacia lo alto, pues obviamente aquí la curva, esa curvatura se pronuncia menos, pero está presente, digamos que ahí podemos dejarlo. Entonces lo que yo voy a hacer ahora es una trampa, y esa trampa pues es básicamente calcar. Si el dibujo está bien hecho, no tiene por qué haber inconveniente. Entonces vamos a quitar las líneas guía, vamos a quitar por un momento todo lo demás, y aquí vemos nuestro dibujo casi terminado. Entonces
Yo lo que voy a hacer acá es que voy a unir estas dos capas. Está el trazado en azul. Ok, bien. Bien, eso sería todo en cuanto al dibujito. Vamos a hacer acá algunas correcciones. Pero básicamente esta es la idea con respecto a nuestro dibujo. Bien. Obviamente pues vuelvo y digo, es un dibujo mal alzado, tiene muchos, fíjense el grosor que tienen los tubos de la carrocería, perdón, del centro de las llantas. Aquí voy a hacerlo un poco más. La razón por la cual lo hago así es por lo siguiente: me gasto menos si lo hago de esta forma. Simplemente borro Obviamente a la hora de hacer esto en 3D, pues si no lo hago exacto, pues el modelador va a tener que interpretar cuál de los dos es el correcto. Obviamente si va al centro, pues se sabe que el más exacto en esa posición pues va a ser el correcto, pero pues acá simplemente estoy haciendo una corrección al dibujo. Bien. Bien, más o menos se ve bonito. Entonces voy a hacer un corte a la hoja. Quieto. Hacer un corte a la hoja simplemente para ajustarla un poco a lo ancho y a lo alto, y listo. Bien, voy a atreverme a dejar un poco el dibujo que tiene de base, voy a dejarlo en esta posición simplemente como una referencia visual. Bien, eso sería todo con respecto a este ejercicio de interpretación de una fotografía que obviamente está en 3 dimensiones a partir de sus vistas ortogonales. Sugiero pues practicar bastante, me refiero a que de todos modos siempre existirá el riesgo de cometer cualquier cantidad de equivocaciones, pero prácticamente mucho de la base para hacer cosas relativamente interesantes tanto a nivel conceptual como a nivel técnico es precisamente cometer errores. Por ejemplo, aquí había olvidado algo y es dibujar.
dibujar el casco. Entonces aquí voy a concluir ya con el video tutorial arreglando precisamente el casco. Fíjense en la posición en la que está el visor en la parte superior, ¿sí? Esto me está ayudando un poco, esto que acabo de borrar me ayuda un poco, y es que si lo veo desde arriba es muy poco lo que se vería del visor. Entonces prácticamente nuestro visor apenas si se le ve una partecita de su trazado en negro. Entonces realmente la vista superior sería esta. Bien, eso es todo. Hemos concluido ahora sí nuestro dibujo. Espero que les haya gustado este video tutorial. Muchas gracias.